Hola, mi nombre es Karen Lisset Parra Noncira, este es mi documento. Mi grupo es 213022-285. Soy del programa de Ingeniería de Sistemas y estoy en el CEAT Duitama, Boyacá. Acá está. Bueno, yo escogí el problema número 5 del problema número 5. Y bueno, aquí el problema número 5 pues nos dice que una universidad necesita un sistema para calcular el promedio de notas de estudiantes y mostrar un rating de los estudiantes basados en su rendimiento. Entonces nos dice que el requerimiento 1 sería como solicitar al usuario el número de estudiantes a registrar. El 2 sería, pues como para cada estudiante ingresar un nombre del estudiante o tres notas de 0 a 100. 3 calcular el promedio de notas de cada estudiante y asignarlo a su registro. 4 generar un rating de los estudiantes en orden descendente según su promedio. Quinto, mostrar la lista de estudiantes con promedios en, eh, en orden descendente o el mejor estudiante con el promedio más alto o el promedio general de todos los estudiantes. Para este problema, de código se debe hacer una tabla de requerimientos. Entonces, pues el requerimiento 1 sería la descripción, sería validar el número de estudiantes, pues su entrada sería el número de estudiantes a registrar, pues su salida sería verificar el número de estudiantes a registrar. El requerimiento número 2, la descripción sería ingresar datos de cada estudiante. La entrada sería pues nombres del estudiante o tres notas, valores de 0 a 100. Su salida sería el registro cumplido de los datos del estudiante. El requerimiento 3 sería como calcular el promedio individual. Sus entradas sería el promedio de las tres notas y la salida sería el promedio de cada estudiante almacenado en el registro. El R4 o el requerimiento número 4 sería como generar un rating de los estudiantes. Sus entradas sería pues el promedio de cálculos de calculados para cada examen, para cada estudiante, perdón. Y la salida sería lista ordenada de estudiantes según su promedio en orden descendente. El requerimiento 5 sería como identificar al estudiante con promedio más alto y calcular el promedio pues en general. Sus entradas sería como, la entrada sería la lista ordenada de estudiantes con su promedio. Su salida sería pues la lista de estudiantes eh, con sus promedios en orden descendente, mejor estudiante, promedio general de todos los estudiantes. Pues hacer y sería como la tabla de requerimientos. No creo. Bueno, acá no sé qué está el código que se debe hacer. Entonces, como ya tenemos la tabla de requerimientos, entonces aquí de acá en esta se va a hacer bueno, se hizo el código en Python. Entonces, como tal, pues se pide al usuario que ingrese el número de estudiantes, acá, el número de estudiantes, y como tal, por ejemplo, el while y el true, pues este se utiliza para repetir hasta que el número sea válido, en este caso, pues el número de estudiantes que se debe ingresar. Claramente se debe colocar, pues, si el número es mayor que 0, claro, aquí se debe aceptar y se devuelve, digamos. Si el número es mayor que 0, se acepta y se devuelve. Eh, Aquí, bueno, si el número es inválido o, o digamos el número es negativo, pues esto aquí sería que le den un error. Aquí sería como que le saliera el mensaje aquí de error porque no está el número mayor a 0 o de pronto si es un número inválido o un número negativo, pues va a salir, pues aquí sería error. El segundo que es el requerimiento de ingresar datos del estudiante. Los datos aquí del estudiante. Entonces aquí el nombre del estudiante. Entonces
Se reconoce una cantidad de estudiantes, que es en la primera, y se pide el nombre y las 3 notas de los estudiantes. En este caso, pues las 3 notas de los estudiantes. Como tal, cada nota se valida que esté entre 0, como se dice en la tabla, perdón, que sea entre 0 y 100. Entonces, que la nota válida que se da es entre 0 y 100, a 100, perdón. Todo esto se guarda como tal, como si fuera como un diccionario. Esto se guarda como un diccionario, que aquí pues es el nombre, aquí se coloca como el nombre, las notas y es lo que se está pidiendo, y eso queda como guardado. Y pues esto se agrega en una lista, que pues la lista es llamada, queda llamada como estudiantes. Eh, el tercer requerimiento es calcular el promedio individual. Cómo calcular el promedio. Entonces, pues cada estudiante y suma de sus 3 notas. Entonces, acá se coloca recorre cada estudiante y la suma de las 3 notas de cada estudiante. Y eso pues como que, por decir así, se divide por 3 para obtener pues el promedio como tal, que es lo que nos están pidiendo. Y pues esta, por decir así, se agrega una nueva clave del diccionario. Pues bueno, esta es una clave del diccionario del estudiante, que es el promedio, como lo está diciendo, como en la misma lista que se había dicho en el requerimiento 2. Y el cuarto requerimiento pues es generar el rating. Pues el generar rating, entonces sería pues igual acá, pues se hace como la función de sorted, perdón, que esta es para ordenar para ordenar la lista, que es la lista de los estudiantes que se habían hecho antes. El key, la función por decir key o clock key, es como para lo mismo que saca, para lo del promedio de las notas de los estudiantes. El receiver truth, que es el que se había colocado mucho antes atrás, es lo mismo. Ese también es para ordenar, por decir la lista, de mayor a menor, de forma pues descendente. El resultado es una nueva lista, claramente pues por los promedios y demás, con los estudiantes ordenados, también ordenados y pues por su desempeño. Luego sigue el requerimiento 5, mejor estudiante y el promedio. Entonces, bueno, es esto. Que pues como digamos, la lista toma el primer estudiante de ordenada como el mejor y pues así lo va ordenando, por decir así. Entonces, este se calcula el promedio general. Este sería el promedio general, sumando todos los promedios individuales. Los promedios individuales de cada estudiante. Y pues esto se divide entre la cantidad de los estudiantes que se colocaron ahí. De esta forma. El promedio general y el menor promedio. Y pues como tal la lista, pues ahí se queda como ordenada con los promedios pues en orden como se estaba diciendo. Y pues acá se muestra como tal, aquí se muestra pues quién fue el mejor y cuál fue el promedio general de todos. Entonces aquí quedan como los resultados, ¿no? Quién es el mejor estudiante, el nombre, el promedio y el promedio general del grupo, como se coloca, bueno, como se está mostrando en este pedazo. Por ejemplo, la función print, que es la que no se repite en este pedazo,
Este sirve como para escribir una indicación en el sistema de aquí de la programación. Pues es cuando pide una introducción o algún número, una introducción de variables o como darle un número, o numéricos, perdón. Entonces, para mirar si el código pues sí sirve, entonces se coloca acá. Entonces, ingrese el número de estudiantes. El nombre de estudiantes. Por ejemplo, Julián. Ingresa la nota de Julián. En este caso nos piden la nota de Julián, digamos que una nota de 2 o bueno, de 20. La siguiente nota, digamos digamos que 4 5. Bueno, aquí nos colocan es el nombre del segundo estudiante. Puede ser Camilo. Bueno, entonces nos piden las 3 notas de Camilo. Entonces digamos que 4 5, 90 y 60, por ejemplo. Ingrese el nombre del tercer estudiante. El tercer estudiante digamos que es Diana. Bueno, Diana nos piden otras 3 notas. Entonces digamos 50. Perdón. Entonces el mejor, aquí nos dan el promedio. Entonces el mejor estudiante es Camilo con un promedio de 65. El promedio general del grupo es de 52.22. Entonces otra vez vuelve y hace el bucle, por decir así. O sí, que vuelve y pide, ingrese el número de estudiantes a registrar. Y ahí vuelve y le piden lo mismo de acá, ingrese el número de estudiantes a registrar. Vuelve y es el mismo procedimiento hasta, bueno, se pueden más de 3, como tal. Y esto sería todo. Muchas gracias.